Buenas noches, bienvenidos a Tu Cita con Jesús. En esta ocasión vamos a ver Efesios 2, continuando con la carta precisamente dada a los Efesios. Y en esta ocasión pues lo que Dios pues puso como en mí a hablar es una pregunta. El tema es una pregunta y es ¿quién es nuestra paz? Entonces creo que en este último tiempo la paz ha tomado múltiples significados y viene tanto el hecho de tener paz como persona, de no dejarse angustiar por los problemas, pero también en el hecho de entre personas, ¿no? El tema de las guerras, de los conflictos a diferentes escalas, ¿no? Y yo creo que ver temas como lo que pasa en el mundo, guerras entre países, es algo, digamos, bastante notorio. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo se logra la paz? ¿O qué pasa ahí? Sí, todas estas cosas. ¿Cuál es la solución? Sí, tanto bien sea solo para mí que quizás me angustio en situaciones difíciles o para estas personas que se matan unas a otras. Y la respuesta es más profunda de lo que uno pudiera imaginar, entonces es lo que vamos a ver hoy. Bien, entonces empecemos con Efesios 2. La idea es no leerlo en esta ocasión de forma lineal, sino que vamos a empezar con una cita clave, que es precisamente la respuesta al título. Y vamos a ir expandiendo conforme nos hagamos preguntas de este versículo. Entonces tenemos aquí el versículo 14 que dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces aquí uno se puede preguntar, ¿quién es nuestra paz? Entonces la respuesta está más arriba precisamente. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces a mí me sorprendió algo y es que la paz, usualmente muchas veces uno dice, amor es un concepto, ¿sí? O la verdad es un concepto. Pero la Biblia, muchos de estos conceptos los asocia directamente a Cristo. Aquí dice, Él es nuestra paz. ¿Y cómo lo hizo? De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces uno se pregunta, ¿de qué pueblos habla también, no? Porque dice cuáles pueblos está hablando. Aquí más arriba vamos aquí al versículo 11 y el versículo 12, en esta parte de acá. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces vemos que hay dos pueblos. El pueblo de Israel en la sangre, mediante la circuncisión, porque ellos tienen esa práctica que era como esa forma física de mostrar su devoción a Dios, a Yahvé, a nuestro Dios también, por supuesto. Y, por supuesto, y está del otro lado los gentiles, que son las personas que no tenían, estaban sin Cristo, no tenían la ciudadanía de Israel, obviamente, y también estaban ajenos a los pactos de la promesa, a la promesa que había sido dada a Abraham, ¿sí? Y no tenían esperanza y sin Dios en el mundo. Hacían sus propios dioses, sus propios ídolos, tenían sus propias creencias, veían algo sobrenatural y pues de alguna manera adoraban lo que no conocían y inventaban pues dioses y un montón de cosas. Pero entonces, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces Él, de estos dos pueblos, hace uno, derribando esa pared. Pero ¿cuál es esa pared? Digamos, esa sería otra pregunta que podríamos hacer. O más bien, ¿cómo derribó esa pared? Porque la pared intermedia, pues ya sabemos que es una cuestión de cultura, digámoslo así, o más bien, de estar sin Cristo, de estar alejados de esa ciudadanía, de no tener la promesa, de no tener esperanza. Esa era como esa división, esos elementos, pero ya más adelante vemos más. Entonces miremos el versículo 15 y el versículo 16. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces, ¿cómo fue que derribó esa pared intermedia? En su carne. Así fue como la abolió. ¿Dónde? En la cruz, ¿sí? Y lo interesante es que
acá hay dos enfoques, pero primero miremos otro aspecto, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. No sé, pero yo pensaría que de alguna manera nosotros conocemos la ley mosaica, o mejor dicho, lo que son el tema de los 10 mandamientos, de las leyes ceremoniales, de los sacrificios. Más o menos tenemos idea de que el pueblo de Israel tiene unas costumbres y unas fiestas, como por ejemplo la Pascua, que ellos celebran. Entonces, esto también separaba a los gentiles de, de los judíos, por supuesto. Pero entonces él dice que en su carne abolió las enemistades y esa ley expresada en mandamientos y ordenanzas. Porque en Cristo lo que importa no es las obras, y ya lo vamos a ver, sino trata de una nueva creación. Miren lo interesante de esto, prácticamente que es como que le rompió la cabeza. Dice que en sí mismo, o sea, en él, o sea, la idea de abolir esas enemistades y esa ley, como esas ordenanzas de tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, la idea era crear en sí mismo, o sea, en él, un solo y nuevo hombre, de esos dos pueblos, o sea, por eso es que muchas veces cuando ustedes lean la escritura en el Nuevo Testamento dice en Cristo, ¿por qué? Porque realmente se trata de que Dios nos puso en Cristo. Ya ahorita más adelante lo vamos a confirmar en esta misma cita. Entonces Él hace de los dos un solo y nuevo hombre, en Él, haciendo la paz. Porque la paz, en este caso, es abolir las enemistades. Pero no solo eso, también dice que reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Sí? Entonces la paz tiene, digámoslo así, dos direcciones, entre nosotros, pero también para con Dios. Para con Dios en el sentido de que todos nuestros pecados son perdonados y ya no estamos en esa oposición, no somos esa enemistad contra Dios, sino que ahora somos hijos, ya más adelante vamos a ver por supuesto, y también que con los demás se quedan abolidas las enemistades, porque si ahora estamos en Cristo, pues entonces somos parte de ese nuevo hombre. Y aquí me gusta poner un ejemplo y es que precisamente se habla del cuerpo de Cristo, ¿no? En la Biblia. Y pensémoslo digamos, en lo natural, en lo cotidiano, en lo que es propio de este mundo, digámoslo así, nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos no están en guerra contra sí mismos. Eso pasa es cuando alguien está enfermo, ¿sí? Cuando tienen de pronto alguna cuestión degenerativa en su propio cuerpo, donde el cuerpo se ataca a sí mismo y ¿qué pasa? Se destruye. Pero cuando no, entonces el cuerpo está funcionando de forma armónica, está integrado, ¿sí? Todo tiene una función, obedece a la cabeza y cada partecita tiene su función. De esta misma manera, pues claro, en un solo y nuevo hombre todos, digamos que en el mismo espíritu, en este caso, más adelante lo vamos a ver, pues vamos a obedecer a Cristo, a la cabeza. No va a haber enemistades, porque ya no se trata de opiniones, de, oh, yo pienso que esto, yo pienso que aquello. Ahora, es cierto, muchas veces, digamos, entre la misma iglesia suceden eventos donde uno ve que de pronto hay desacuerdos o hay estas cosas, pero ahí es donde lo que vemos no es una manifestación del Señor Jesús, sino de nosotros, porque nosotros, la carne, que todavía está en esa lucha, esa es la guerra nuestra, no contra nuestro vecino, sino contra la carne que todavía está en nosotros, de lo contrario ya seríamos cuerpos glorificados. Entonces esa carne siempre busca la manera de hacer las cosas mal, siempre busca pelear, siempre busca justificarse, siempre busca mentir o hacer cosas malas, ¿sí? Entonces eso es lo que pasa cuando no hay cohesión, no hay esa armonía. Entonces, por eso es que es importante que nosotros dejemos que el Señor haga esa obra en nosotros. Listo, vamos a seguir mirando el tema. Y es cómo creó en sí mismo, bueno, cómo creó en sí mismo de ambos pueblos un solo y no hombre, porque digamos que es bastante interesante hacer esa pregunta. ¿Cómo fue que lo hizo? ¿Sí? Entonces, vamos a más arriba, los versículos 4 al 10. Dice así. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, entonces se parte del amor, de la misericordia, aun estando nosotros muertos, no dice vivos y en pecado, no, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Gracia por qué? Pues porque se trata de una obra de amor, de una obra de misericordia, no se trata de algo que sea por algún mérito. Dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo fue que nos unió en un solo cuerpo? Entonces, éramos dos pueblos, gentiles y el pueblo de Israel.
Los pueblos de Israel esperaban la promesa de Cristo. Los otros estaban sin Dios, sin ninguna esperanza. Llega Jesús y en la cruz, ¿qué es lo que hace? Muestra el amor de Dios, este amor que se está descrito aquí. Y cuando estamos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, con la muerte de Cristo y su resurrección, nos da vida. Él nos dio vida, nos perdonó y nos dio vida ¿cómo? Resucitándonos, pero no nos resucitó juntamente con Él. Cuando Él resucitó, nosotros resucitamos. Y su muerte también es nuestra muerte. ¿En qué sentido? En que morimos al viejo hombre, a la vieja naturaleza. De eso se trata esa muerte. Esa resurrección a una nueva vida. Por supuesto, la resurrección ya, digamos, en cuerpos glorificados sucede después, ya cuando, digamos que los eventos finales digamos, del fin del mundo, por decirlo de alguna forma. Pero sí que debe haber una muestra de esa resurrección en nosotros, de esa naturaleza de Jesús, de ese amor, de esa paz, de dejar de buscar lo nuestro. Hay un texto interesante y lo quiero parafrasear porque es importante y no recuerdo muy bien dónde está exactamente, pero dice que hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomando forma de siervo, ¿sí? Obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué nos enseña esto? Que el Señor Jesús, siendo Dios, ¿sí? No estimó eso, sino que se hizo un simple mortal y obedeció al Padre hasta la muerte y murió en la cruz por nosotros. Entonces hablamos de un amor que muere por el otro y hablamos de un amor que obedece a Dios en todo y que es capaz de renunciar a sí mismo, a sus derechos, a lo que es de él. ¿Para qué? Para lo que dice Isaías 53, para ver linaje. Así es. Porque él realmente sabía que su muerte iba a resultar en más vida. Muchas veces el mundo es al revés, ¿no? Cómo uso a los demás para beneficiarme a mí. Y bueno, si alguien murió, pues qué embarrada. O ese tipo de cosas, ¿no? Pero Él con su muerte nos da vida. Y en todo su modelo, en todo lo que Él nos enseña, es mostrar esa vida. ¿Sí? En el perdón, en la restauración. Dar vida en vez de generar más divisiones y más guerras. Él vino a hacer esa paz, para que esa paz en nosotros, tanto para con los demás, con nuestros hermanos en la iglesia, también, por supuesto, tener esa paz con los demás, con los que están afuera, y con Dios, porque Él fue la manera en que fuimos reconciliados, en que esa acta de decretos, digamos, esa lista de enormes maldades que teníamos fue abolida, y nos puso, y ahora estamos en Él, ¿sí? Y es hermoso que dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros esas abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces nos hizo sentar allá en esos lugares celestiales, a un nivel muy superior, ¿sí? Muchas veces dice, ay, sí, el presidente y todo eso. No, esto está muy por encima, ¿sí? Es con Cristo Jesús. Y la idea de esto era mostrar en lo que vaya a venir las abundantes riquezas de esa gracia. O sea, cuánto realmente nos amó, cuán grande es ese favor que nos hizo. ¿Sí? Para con nosotros en Cristo Jesús. Porque fue por medio de Cristo, fue su muerte, fue su resurrección, resucitamos juntamente con Él, estamos en Él, y tenemos que mostrar esa naturaleza, mostrarlo a Él. Ese sentir del que les hablaba ahorita. Estar dispuestos a sufrir por otros. Listo. Y, y ya al final dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces aquí está el tema de cómo fue que fuimos salvos, pues por medio de la fe. Y esto no es don de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces es interesante eso, es por fe, por medio de la fe. Fe, bueno, en griego significa persuasión, estar persuadido más bien. O sea, lo digo para que se entienda mejor, estar persuadido de algo. Cuando uno está persuadido de algo, lo cree que es verdad. Y porque cree que es verdad, pues también hay una coherencia así en el comportamiento, en cómo yo vivo. Y dice que esto no es de nosotros, sino que es don de Dios, esta salvación, ¿sí? No es por obras, para que nadie, pues obviamente diga, no, es que yo me gané la salvación de Dios porque yo fui un hombre muy justo, yo le di al pobre, yo fui una persona que siempre procuró decir la verdad. No, 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 esto no es por obras. Pero dice, bueno, entonces uno diría, bueno, entonces que soy salvo porque creo lo que hizo Jesús en la cruz, como dice Romanos
creo que si es 9 del 8 al 10, bueno, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, ese es como, esa es la palabra de fe que Pablo dice que es la palabra de fe que predicamos. Pero también dice otra cosa, porque somos hechura suya. Ojo ahí, porque si nos resucitó, ahora somos una nueva creación, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿sí? Un nuevo hombre, donde creados en Cristo Jesús. Estamos en ese nuevo hombre, para buenas obras, para buenas obras. Para eso fuimos hechos. O sea, es que las buenas obras no son algo que nazca de nuestra moral o de nuestro sentido, de nuestros valores aprendidos, sino de esas buenas obras que ¿quién preparó? Dios de antemano, o sea, desde antes de que nosotros estuviéramos, para que anduviésemos en ellas. O sea, todo ya está preparado, ¿sí? La voluntad de Dios, lo que Dios quiere para nosotros, Él ya lo tiene hecho, no es como que Él está jugando ahí como diciendo, no, mire, por aquí, por allá. No, Él ya tiene esas buenas obras para que andemos en ellas. Ese es nuestro propósito, digámoslo así, andar en esas buenas obras que, que Él, que Él pues ya ha preparado para nosotros. Listo, ahora hay otro aspecto que también está aquí abajo y es el tema de cómo fuimos avisados de la cercanía por su sangre. Esperen, ya lo selecciono, esta parte de acá. Porque dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Sabemos muy bien, bueno, claro, Jesús perdona nuestros pecados y de esta manera somos hechos cercanos porque Dios nos reconcilia, ¿cierto? Y ahora somos parte de su familia, porque ya no hay ese pecado que nos separaba. Él nos perdonó y eso quedó crucificado, digamos. Eso fue lo que sucedió. Y esta es la manera que les digo que fuimos notificados. Y vamos a ponerlo, uy, qué pena con ustedes, hasta acá, hasta el 22. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, o sea, los de Israel, por supuesto. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu, el Espíritu Santo, al Padre, ¿sí? Porque lo que no nace del agua del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos hace nacer de nuevo, ¿sí? Y es por la fe que, pues, por supuesto, creyendo en el Evangelio, y ahí es donde viene el tema de vino y anunció las buenas nuevas de paz. Entonces, la manera de que nosotros nos enteramos es por esas buenas nuevas de paz. Algunos de nosotros, bueno, en mi caso, pues, gracias a Dios, pues, en mi familia, pues, siempre me enseñó sobre Jesús, sobre la palabra de Dios y, pues, a su tiempo comprendí. Pero, pues, a muchas personas también, alguien llegó y les comentó, les habló sobre el Evangelio, sobre lo que hizo Jesús en la cruz por ellos. Entonces, bueno, ya hay un aspecto ahí, pero ya lo vamos a ver después. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esto significa ser cercanos. Somos ciudadanos entre los santos y también somos miembros de la familia de Dios. Dios nos hace parte de su familia, ¿sí? Somos hijos de Dios. ¿Edificados sobre qué? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Por supuesto, el tema de los apóstoles fueron los que participaron en esta misión de propagar el Evangelio. Los profetas en el Antiguo Testamento anunciaron la venida del Señor Jesús, ¿sí? Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, Él es la base de todo, en quien todo el edificio, bien coordinado, ojo, no un desorden, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ese es el objetivo de ese edificio, ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados, o sea, hacemos parte de ese edificio y estamos siendo edificados para morada de Dios en el Espíritu. Para eso es que fuimos hechos cercanos, para que ahora seamos el templo de Dios. Antes, en el Antiguo Testamento, había un tabernáculo donde iba el sacerdote y allí, en el lugar santísimo, estaba la presencia de Dios. Pero ahora nosotros, los que somos hijos de Dios, somos ese templo de Dios. Entonces, imagínense poder creer esta realidad, decir, sí, Señor, yo sé que yo soy templo tuyo. ¿Cómo cambiaría nuestra relación con los demás? O sea, siendo conscientes de, bueno, yo soy un templo de Dios, fui creado en Dios para buenas obras, las cuales Él ya preparó, o sea, no tengo que esforzarme, Dios lo va a hacer en mí y se va a notar, por supuesto. Tengo que renunciar, ¿sí? Al yo, digámoslo así de alguna forma. Recordemos el sentir que hubo en Cristo Jesús, que no estimó el ser igual a Dios, sino que estuvo dispuesto a obedecer, incluso hasta la muerte, ¿sí? Y renunciar a esos derechos, a esas virtudes maravillosas que tenía, por supuesto, en el cielo y venir y tomar esa forma de hombre. Y esa es la manera en cómo nosotros lo tomamos. Cuando, digamos, en nuestro estudio, en nuestro trabajo, estamos dispuestos, ¿sí? A dar la milla extra,
o a perdonar cuando alguien nos hace daño, a no guardar rencor y empezar a pensar, oiga, esta persona se porta así es porque está lejos de Dios, es como esos gentiles, está lejos de esas promesas. ¿No sería bueno que esta persona pudiera estar cerca de Dios? Que pueda ser conciudadano de los santos. Y ahí entonces empezamos a ser digamos, esas personas que hacemos reconciliación. Somos propagadores de paz. Paz para con Dios y también paz entre nosotros. Esta es la manera de hacer paz. Muchas veces la gente trata de hacer tratados y un montón de cosas y políticas muy complejas. Pero es que el problema es de raíz, el problema está en nuestra naturaleza. Somos malos, ¿sí? No, cada quien piensa diferente, ¿sí? A su conveniencia. Pero cuando hay una sola mente, y la mente es la mente de Dios, que es una mente superior a todas las demás, por mucho, o sea, ni siquiera es como que lo podamos medir, entonces va a haber paz, ¿sí? Somos un nuevo hombre. Esa es la idea, a eso es lo que tenemos que llegar, a que se vea, ¿sí? Porque como les decía, hay una guerra, por eso es que aún pecamos, por eso es que aún tenemos estas situaciones donde fallamos, pero entonces para eso está precisamente ese trono de gracia, para que vayamos y digamos, perdóname Dios mío por esto que he hecho, yo sé que por supuesto yo tengo fe de que en la cruz tú ya me has perdonado, te pido que hagas esa obra en mí y que sigas trabajando y que yo pueda ver esto en mi vida y siempre tener esa humildad en la oración. Y ahora vamos a ir arriba porque algo muy interesante y también tiene que ver con lo que ya hemos visto de que estamos en Cristo, que dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. ¿Cómo fue que Jesús las anunció? ¿Es que vino corporalmente y nos la dijo? No. Realmente, como lo vimos, de ambos pueblos hizo uno, derribando esa pared intermedia de separación. O sea, de esos dos pueblos hizo uno, estamos en Él, ¿sí? Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y una de esas buenas obras, por supuesto, es anunciar ese evangelio, anunciar esas buenas nuevas de paz. Entonces, esas buenas obras, obviamente no las hacemos nosotros, sino que son esas que Dios ya preparó, ¿sí? Entonces es importante que veamos eso, es que es Jesús quien por medio de nosotros empieza a llamar a esos que estaban lejos, a esos que están cerca también, ¿sí? No sabe, digamos que conozcamos a alguna persona que sea judía en la sangre, no lo sé. Pero el caso es que ambos, y ambos es por el Espíritu Santo. Entonces quiero que nos quedemos con esta realidad de que Dios ya hizo todo, prácticamente. Él ya preparó esas obras de antemano, Jesús ya murió en la cruz, Jesús ya resucitó, con Él también fuimos resucitados, y es hora de que nos pongamos a reflexionar, pero no solo a reflexionar, sino a también pedirle a Dios que que nos guíe, que haga esa buena obra en nosotros, que podamos tener ese mismo sentir, que ante los sufrimientos podamos portarnos como Jesús, que podamos empezar a leer la Biblia e identificar al Señor Jesús, a su carácter en la Escritura y que también podamos verlo en nuestra vida, que podamos ver que, uy, de pronto esta persona me contestó mal, pero bueno, quizás al inicio, bueno, me sentí un poco ofendido, pero cada vez menos y ya no me siento ofendido. Y lo que siento es un amor entrañable porque estas personas puedan conocer a Dios porque es que el problema es que están mal, su naturaleza está mal. Y ya cuando se quita esa vara de orgullo donde digo yo soy bueno y entiendo que son las buenas obras de Dios, digo, no, yo en mi naturaleza, en mi carne, yo soy malo. Entonces yo cómo voy a aborrecer a la otra persona, sino que yo también me iría para el infierno si no fuera por Jesús. Entonces, ¿de qué me voy a enorgullecer? ¿Dónde está mi jactancia? ¿Acaso yo voy al cielo porque fui una buena persona y el otro no? Entonces ya deja de pasar, se quita ese orgullo horrible y empieza a venir es como una compasión y ese deseo de hacer la paz, de que ellos puedan conocer esas buenas nuevas de paz entre nosotros, en Cristo Jesús por supuesto, porque a eso nos llama, o sea, estar en paz, para estar en paz tenemos que tener la misma mente, para no tener controversias, porque las controversias vienen es cuando hay diferencias, ¿sí? Las contradicciones y todo eso es cuando hay diferencias, pero cuando hay una sola mente, cuando hay coordinación, pues entonces hay paz y hay armonía y todo funciona, entonces en Cristo sí funciona, en el mundo no, porque cada quien piensa como quiere y están bajo la idea de no queremos hacer la voluntad de Dios, queremos hacer nuestra voluntad y esa nuestra voluntad cada vez es más heterogéneo, cada vez antes de pronto era el nación, es que mi nación y ahora es como que es que yo pienso, ¿sí? Cada vez está más dividido y más fragmentado, pero ahora en Cristo somos una nueva criatura, un nuevo hombre. Para finalizar quería
digamos, esto ya está también más práctico, estos versículos de Efesios 4, 20, 24, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. El Señor usa a personas para hablar por medio de ellos y por supuesto, Él es quien nos habla por medio de ellas y nosotros tenemos que haber sido enseñados por Cristo, por supuesto. Esto se evidencia pues cuando creemos, cuando empezamos a ver ese crecimiento, ese cambio en nuestras vidas. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, ya acordémonos del nuevo hombre, ¿no? Que el Señor Jesús creó en sí mismo un nuevo hombre, ese es el nuevo hombre, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué tenemos que hacer? Despojarnos del viejo hombre. ¿Cómo está ese viejo hombre? Viciado, está lleno de vicios, de costumbres, conforme a deseos engañosos, ¿sí? Pensar que de pronto consumir vicios me va a hacer, me va a hacer sentir mejor es algo engañoso, porque al final termino mal. Igual muchas otras cosas, cualquier cosa que sea un ídolo, cualquier cosa que se vuelva un Dios para mí. Y dicen más bien, renuévense en el espíritu de su mente y vístanse de ese nuevo hombre. Y aquí abajo también dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Vestidos del Señor Jesucristo, Él es el nuevo hombre, en Él estamos, Él es el nuevo hombre, ya no son un montón de pueblos, ¿sí? Es un nuevo hombre, la iglesia está en un nuevo hombre, y ese es el Señor Jesucristo. Dios nos creó en Él para buenas obras, y eso es importante que lo entendamos, tenemos una mente, un gobierno, y la idea es que se vea en nuestras vidas ese gobierno, y que los demás se sorprendan, que digan, ¿qué les pasa a estas personas? ¿Sí? Porque son diferentes, porque son capaces de dar la otra mejilla, porque son capaces de no andar en borracheras, en glotonerías, en inmoralidad sexual o en contiendas, ¿sí? Peleando con la gente y envidiando de los demás. Porque con uno, ¿por qué envidia? Porque le hace falta algo, ¿no? Pero si yo tengo a Cristo, tengo más que cualquiera, o sea, ya no es tanto como en el hecho de decir, oh, sí, yo tengo a Cristo y tú no, no, sino que digo, wow, o sea, qué bendición tan grande tengo yo, pobre persona, pero no en el sentido de menospreciarlo, sino de pobre porque está limitándose solo a de pronto tener un carro de lujo o a tener algo así que va a perder, ¿sí? Esa persona se va a morir. Entonces ya no tengo que enviarle a los demás, realmente, porque en Cristo estoy completo. Él es el que me da vida eterna. Cuando yo muera y acabe mi vida en este mundo, voy a estar con Él. Entonces, no hay de qué envidiar. Se acaba esa envidia porque está Él en nosotros y estamos completos. Aun si tenemos dificultades, podemos confiar en Él. ¿Sí? Entonces dice, vístanse del Señor Jesucristo. No provean para los deseos de la carne. No provean. Eso es importante. Proveer, ¿qué es? Es pues dar algo, ¿sí? Proveer, sí, no sé, dar comida, dar algo para los deseos de la carne. Entonces no les demos como esa facilidad. Si sabemos que tenemos una debilidad por cierto pecado, pues no gestionemos condiciones que nos la faciliten, ¿sí? Si, digamos, yo sé que de pronto era una persona que veía el contenido indebido en redes sociales y sé que en tal red social, pues yo soy propenso a eso y me sale mucho eso, pues debo cortar con eso. Si mi ojo me hace esa ocasión de pecar, debo cortarlo. Esa es la idea, ¿sí? Quitemos todas esas fuentes de energía, de alimento, digámoslo así, para la carne. Cualquier situación que pueda causar tentación. Y no hagamos estas cosas, no andemos en estas desenfrenos, sino que nos vistamos del Señor Jesucristo, renovemos en el espíritu de nuestra mente. ¿Cómo? Pues también, esto también tiene que ver con leer la escritura, porque leyendo la escritura es como nos vamos a dar cuenta de quién es Jesús y cada vez más nuestra fe se va a hacer más fuerte. Y la oración es precisamente para pedir perdón, que seamos cada vez más como Cristo Jesús, que se vea Él en nosotros, que sea su gobierno en nuestra vida. Entonces, bueno, esta es la enseñanza, vamos a realizar una pequeña oración. Bien, gracias Padre Celestial por esta oportunidad que nos das de reunirnos, de poder leer la escritura, de poder aprender muchas cosas, de poder darnos cuenta que nos has llamado a algo más excelente que cualquier cosa, no nos diste precisamente un carro o cosas de este mundo, no que no sean añadidura, porque tú sí nos has dado muchas añadiduras y nos has provisto en toda situación. Pero a lo que nos llamaste fue más hermoso y más superior y es a estar en Cristo, a ser partícipes de esas preciosas promesas que le has hecho a Abraham, a ser partícipes de
de la paz contigo, de saber que el infierno, Señor, no es nuestro destino, sino que es estar contigo por siempre y de que los demás seres, ángeles y un montón de otros seres puedan darse cuenta de cuán afortunados somos, de cuán bendecidos somos, porque estamos en esos lugares celestiales. Nos has llenado de honra, y no por nuestros méritos, sino por los tuyos. Incluso nos la dejaste, digamos, de alguna forma fácil en el sentido de que esas buenas obras son las que tú ya pusiste para que andemos en ellas. Y lo que tenemos que hacer es renunciar a nuestra carne, dejar de proveerle. Si sabemos que hay una situación que nos hace pecar, evitémosla a toda costa. Y si sabemos que hay situaciones, pues que pecados, bueno, muy notorios, que los dejemos. Se trata de alejarnos de esas obras malas y pedir en oración y con la lectura de la palabra que cada vez podamos ver más a Cristo, que nos sea revelado, Señor, quién es Jesús cada vez más. Y de esa manera podemos tener una fe más fuerte y poder dejar estas cosas viejas, estas cosas que solo traen división y poder experimentar al que es la paz, porque es la paz para contigo, Padre Celestial, que nos perdonó. Nos perdonaste gracias a Él, porque Él murió por nuestros pecados. Y también nos diste paz, Señor, poniéndonos en Él. Y ahora ya no somos enemigos, no importa si antes éramos de una ciudad u otra, o si éramos de una agrupación u otra, porque ahora, Señor, eso no viene al caso, porque todas esas enemistades se acabaron y ahora solo queda una mente y es la de Cristo y podemos amarnos los unos a los otros. Por eso te pedimos que hagas esta realidad en nosotros, hagas esto realidad en nosotros y que podamos vencer esos deseos de la carne. Gracias por todo. En nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias. Esta ha sido la reunión de tu cita con Jesús. Los esperamos en una próxima ocasión. Dios les bendiga.